Cuando íbamos a comenzar a negociar, algunos voceros de lo que luego se convirtió en la oposición al acuerdo dijeron que era inmoral hablar con delincuentes, algunos dijeron que hablar con terroristas. Yo hice esta reflexión con mucha profundidad y yo creo que ante la evidencia de que era posible, en ese momento no era seguro, pero los indicios, lo que se había trabajado ya y en la fase secreta, mostraba que era hipotéticamente posible un acuerdo por la vía del diálogo. Lo inmoral hubiera sido negarle esa posibilidad a Colombia. Emprendemos el viaje a la ciudad de Oslo con el propósito de continuar un proceso de conversaciones con la guerrilla de las FARC que comenzó hace algunos meses en la ciudad de La Habana. En medio de una gran expectativa en Colombia, el 18 de octubre de 2012 en Oslo se instaló oficialmente la mesa de conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. Las conversaciones exploratorias realizadas de manera directa y con toda discreción se llevaron a cabo durante 6 meses en La Habana, con el acompañamiento de Cuba y Noruega, después de año y medio de trabajo preparatorio. Como ya se iniciaba una cosa pública, como bien saben todos los que han participado en negociaciones, eso es otro planeta completamente distinto, porque ya no se está simplemente negociando con la contraparte, sino se está informando cada quien a su propio público, en el caso nuestro a todos los colombianos, y eso requería añadirle otras dimensiones. Y es en ese momento en que se refuerza la delegación del gobierno. En vez de tener un negociador con un grupo de asesores, que era lo que se venía haciendo siempre, optó por un grupo con un jefe, pero un grupo compuesto por personas de muy distintas historias, de muy distintas biografías. El presidente Santos fue enfático en que este nuevo proceso de paz tendría en cuenta los errores y aciertos del pasado. No se despejaría ni un solo milímetro del territorio nacional, no habría cese de operaciones militares y se negociaría sobre una agenda realista con 5 puntos concretos. Lo que pase aquí en La Habana es de aquí de La Habana. Y lo otro, lo que pasa en Colombia no debe afectar la mesa de negociaciones. Y en la mesa de ahora en adelante, estas partes que vamos a dialogar acá, somos partes iguales, con los mismos derechos y con los mismos deberes. A mí me parece que la regla de que nada está acordado hasta que todo está acordado es una regla que funciona bastante bien, porque uno puede guardar algunas cartas para otros puntos y cada cual puede hacer su táctica y su estrategia de negociación con flexibilidad, y además permite avanzar hacia puntos siguientes sin haber resuelto todo algo cuando un punto está amarrado con algo que viene posteriormente en la agenda. Nosotros desde el principio tomamos la decisión de presentar las posiciones del gobierno. Las líneas rojas las teníamos claras y nunca las excedimos. Al principio las FARC no nos creían. Será tal la distancia que si no mostramos solvencia, conocimiento de los problemas y la capacidad de llegar a los detalles, no nos van a creer. De alguna manera fuimos educando a la mesa y las FARC terminaron entendiendo que lo que decíamos era prácticamente la posición final. Nada está negociado hasta que todo esté negociado. Eso significaba que nos jugábamos el todo por el todo y que lo que íbamos acordando no se daba por sentado que ya era así, sino que necesitaba que todo lo demás se aprobase para que esto tuviera vigencia. Las conversaciones, que estaban pensadas para durar meses, se extendieron por más de 4 años y contaron con el apoyo de Cuba y Noruega como garantes y de Venezuela y Chile como acompañantes. Íbamos avanzando, digamos, en cada uno de los puntos de la agenda, logrando acuerdos muy importantes, pero realmente la ilusión de que fuera un acuerdo que se iba a negociar en meses y no años, pues ya evidentemente no se estaba cumpliendo. Y esto, a nuestro juicio, pues, tenía un costo muy alto en temas de la opinión pública, de la sociedad en general colombiana, de que tanto realmente creían ellos que lo que estábamos haciendo iba a lograr el objetivo para el que estábamos allá, que era llegar a un acuerdo. Creo que nos demoramos en establecer unos canales más distendidos, en tener conversaciones formales, pero menos acartonadas y con menos reglas de juego y menos protocolos.
porque al final teníamos esas conversaciones, digamos, con reglas menos estrictas, aunque siempre conversaciones formales. Eso ayudó a agilizar mucho y a mover las conversaciones más rápidamente. Hoy se reconoce que una gran debilidad de un proceso que en todos los otros aspectos era ejemplar, una debilidad era la comunicación hacia la población. Y es que en la medida en que se prolongaron las negociaciones, yo diría que incluso de manera innecesaria, yo creo que estábamos maduros para haber terminado las conversaciones antes. La presencia de las elecciones empezó a generar ya no un sentimiento sobre la paz como una especie de propósito nacional, sino que se empezó a convertir en bandera política, hasta el punto de una polarización enorme. Sin duda, hubo momentos de crisis que amenazaron con la continuidad de los diálogos, pero que se superaron gracias a la voluntad de las partes de ponerle fin a más de 50 años de guerra. Cuando son bombardeados a nosotros, y 20, 15, 10, 2 muertos, no, esa es la guerra, esas fueron las normas establecidas, las reglas de juego. Pero cuando era el lado contrario, pues claro, pues nosotros no íbamos por eso a dejar que nos fracasara un proceso que además ya iba muy avanzado. Y todos estábamos muy ilusionados que lo sacamos adelante. Pero había que plantearlo y por eso se resolvió realmente fácil. Yo estaba consciente que esto iba a ser un camino muy difícil. Me lo habían advertido y yo lo había leído, pues, que una negociación de este tipo tendría todo tipo de dificultades. El secuestro del general, cuando mataron a 14 soldados en el Cauca. Yo sabía que eso iba a estremecer, pero yo no iba a sacrificar el propósito, el objetivo, por este tipo de coyunturas. Pues estamos en la guerra y nosotros impusimos las reglas de juego que seguíamos en guerra, inclusive en contra de lo que querían las FARC. Entonces uno como que en cierta forma se justificaba ciertas acciones para no perder el norte. Nosotros podemos sentarnos a negociar un plan de desarrollo rural, unas reformas de participación de política y tal, pero la negociación es para desarmarse y desmovilizarse. Mi gran temor era ese, que hiciéramos todo un esfuerzo de negociación en los asuntos, digamos, institucionales, que no eran tampoco muy trascendentales, y en el momento de la discusión del desarme, de la desmovilización, las FARC no fueran capaces de tomar esa decisión. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC. Desde el mismo inicio del proceso de paz, les dije que el proceso estaba regido por un principio: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pues bien, el día ha llegado. Hoy podemos decir, por fin, que todo está acordado.